Vamos a ir ya con la palabra del Señor, que como sabéis, como ha dicho antes el hermano Salva, vamos a hacer una pausa, un parón en la serie que estamos dando del Sermón del Monte y de las cartas de Juan. Hemos visto oportuno, lo hemos hablado y hemos visto oportuno que sería el momento perfecto ahora para... Perdón, ¿se ha ido? Sí, soy un poco. Ahora. Sería el momento perfecto para dar esta miniserie de las doctrinas de la gracia. Para seguir entendiendo un poquito más las doctrinas clásicas, ¿verdad? Las doctrinas bíblicas de la salvación, tal y como vienen en la Biblia. Sabemos que estas doctrinas, que estas enseñanzas bíblicas son un poquito, digamos, traen un poquito de diferencia, ¿verdad?, dentro de la Iglesia. Y realmente traen diferencia no por otra cosa, sino porque estas doctrinas tocan el orgullo humano. Entonces nuestro orgullo, cuando se ve tocado, se defiende automáticamente. Es como un león que llevamos dentro que ruge y se defiende, ¿verdad? Pero estas doctrinas realmente le dan toda la gloria a Dios. Tocan nuestra presunta libertad porque le dan toda la gloria a Dios y le dan toda la preeminencia a Dios, le dan todo el poder a Dios y reconocen que todo es de Dios. Entonces vamos a empezar a dar esta miniserie entre medias de las dos series que estamos dando. Estábamos diciendo que estas doctrinas son un poco polémicas por eso, ¿no? Porque tocan el orgullo humano y son difíciles de aceptar. No son difíciles de entender, son difíciles de aceptar por nuestro orgullo. A mí personalmente me pasó, a mí me costó aceptarlo. Y creo que a muchos, si no a todos de aquí, también, por lo que os conozco. Pero la verdad que una vez que se tiene cierto entendimiento de estas doctrinas, te das cuenta que le dan toda la gloria a Dios y aún glorifican más a Dios y te trae más a la humildad. Algunos hermanos creen que somos orgullosos y es lo contrario, te trae más a la humildad porque te das cuenta de que todo le pertenece a Dios, de que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Nosotros no podemos ni mirarle. Todo viene de Él. Entonces hoy vamos a dar la introducción general a esta serie, que es un repaso a vuelo de avión, ¿vale? Como si fuera un repaso por encima, porque estas doctrinas sabemos que están sintetizadas en 5 puntos, lo sabemos mucho de aquí. No es todo, ¿vale? La doctrina de la gracia no son esos 5 puntos nada más, pero sí es en cuanto a la salvación, se resumen un poquito en esos 5 puntos para tener un entendimiento, ¿vale? Lo que quiero dejar, en primer lugar, claro, desde el principio, que las doctrinas de la gracia no son el Evangelio. Las doctrinas de la gracia no son el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que viene después de la mala noticia. El Evangelio es la buena noticia que viene después de la mala noticia de que toda la humanidad está caída en pecado. Desde que Adán y Eva cayeron, nosotros, como si fuera una enfermedad degenerativa y una enfermedad genética de padres a hijos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya desde Adán. Y eso debemos entenderlo, que ya por naturaleza estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos dejar de pecar. Estamos destituidos, no podemos seguir a Cristo, no podemos seguir a Dios, ni queremos tampoco, porque nuestra voluntad está afectada por el pecado. Entonces, ¿cómo es la salvación? Dios nos prometió una salvación que estaba en su Hijo. Dios envió a su propio Hijo, que siendo Dios también, se hizo en forma de hombre, y esta es la buena noticia. Se encarnó, se hizo en forma de hombre, y vivió la vida perfecta que Dios demanda de nosotros. Él en toda su vida no pecó aquí en la tierra, estando aquí también mezclándose en cierto modo con el pecado. Digo en cierto modo porque Dios de ninguna manera se mezcla con el pecado. Pero en cierto modo, igual que nosotros tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, pero tampoco se mezcla con nuestro propio pecado que tenemos en nuestro interior. Eso es un misterio. Pero Él vino y sin mezclarse con el pecado vivió entre nosotros. Y vivió la vida perfecta. No dijo ni una mentirijilla, como nosotros decimos, ¿verdad? No hizo ni un solo pecado.
ni un mal pensamiento. Y fue a la cruz a morir donde nosotros merecíamos morir, por nuestro pecado. Él se entregó a muerte, y muerte de cruz, siendo justo, siendo verdadero, siendo el único verdaderamente bueno, por nosotros. Él decidió salir de su comodidad, porque él es totalmente feliz en el cielo. Él no necesita a nadie, Él es Dios. Y por amor a nosotros vino a esta tierra a entregarse, a morir, pagar nuestro pecado en nuestro lugar, y ahora todo el que cree en Jesucristo será salvo y tendrá vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Las doctrinas de la gracia no son el Evangelio. Las doctrinas de la gracia son enseñanzas bíblicas que profundizan en el Evangelio, que profundizan en el entendimiento y el estudio del Evangelio. La forma en que Dios salva a los pecadores, y resaltan también la forma en que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. No por nada que nosotros hagamos, no por nada que nosotros digamos, no por nada que nosotros pensemos, nada de nosotros, todo de Él. Nada de nosotros. Una persona puede ser salva sin entender la doctrina de la gracia. Tenemos muchos hermanos que no entienden la doctrina de la gracia, pero son hermanos. Van a ir al cielo, vamos a estar con ellos por la eternidad. Debemos de entender eso y tener mucho amor, mucha paciencia, y acordarnos de cuando nosotros no la entendíamos, hermanos. Porque a veces, yo el primero, a veces nos ofuscamos un poquito con hermanos que no entienden las doctrinas, y ellos, claro, ellos las defienden su doctrina, su forma de pensar con mucha vehemencia, igual que nosotros entendemos nuestro entendimiento bíblico con mucha vehemencia. Pero debemos de tener amor y debemos de tener misericordia y debemos de tener la gracia de las doctrinas de la gracia. Debemos de actuar con gracia, con la gracia de las doctrinas, porque hay hermanos que parece que desde que han entendido la doctrina de la gracia se han olvidado de la gracia de las doctrinas. Entonces no nos podemos olvidar de la gracia de las doctrinas para con el hermano que no entiende y tener amor, y quizá algún día el Señor le dé entendimiento como nosotros, porque al final es Él el que da el entendimiento. No somos nosotros, no es por nuestra cultura, no es por nuestro estudio, es por Él que abre el entendimiento. Además, en mi caso puedo decir que fue algo un poco como un clic, fue algo tremendo. Llega el momento, evidentemente con conocimiento, pero el verdadero entendimiento es algo que el Señor dice, venga ahora. Porque es algo que el corazón humano no acepta. No acepta, el orgullo humano le cuesta muchísimo aceptar esto. De la misma manera, otra persona puede entender intelectualmente las doctrinas de la gracia, pero no ser salvo. Puede ser una persona que sea muy inteligente, o una persona que le gusta mucho estudiar, que le gusta mucho leer, entiende las doctrinas de la gracia, pero no tiene su confianza en Cristo realmente. Porque no conoce a Cristo. No se trata de entender las doctrinas de la gracia, se trata de conocer a Cristo. Una vez que conoces a Cristo, entiende todo lo que tú quieras, pero ve a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Como dice Juan en su primera epístola que estamos estudiando, en el capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Le conocemos. Y este verbo, conocer, no se refiere a un conocer intelectual. En el original, el verbo eknokamen, significa conocer práctico, un conocer experimental, un conocer íntimo. Cuando somos amigos íntimos, cuando somos hermanos, ese conocer, no un conocer cerebral, no de saber, sino de conocer, de amistad, de intimidad, de familia. De este tema del entendimiento de la doctrina de la gracia, del cristiano que irá al cielo aunque no entienda la doctrina de la gracia, el pastor Miguel Núñez hace una ilustración que es bastante buena, a mí me gusta mucho para entender esto. Él hace un ejemplo, pone un ejemplo, dice, en un avión podemos ir muchos cristianos, muchos creyentes. En un avión van muchas personas, ¿no? Y algunos se sientan directamente en su asiento, se ponen su cinturón y se quedan ahí para que empiece el viaje al cielo.
Hay otros que les gusta enterarse de cómo funciona el avión y se preocupan de cómo funciona, de cómo va el viaje, de cómo va planeado todo. Se preocupan incluso de visitar la cabina y se van enterando, por lo que sé, porque son personas así, y se enteran un poquito más de cómo funciona el viaje. Pero el viaje es el mismo. Las dos personas van a acabar en el mismo destino. Uno entiende cómo ha sido el viaje y el otro no, pero al final el destino es el mismo, el cielo, porque están subidos al avión, han puesto su confianza en Cristo. Entonces es un ejemplo bastante bueno. Así que, repito, las doctrinas de la gracia no son el Evangelio, son doctrinas que fluyen del Evangelio. Y este es el que trae la salvación, no la doctrina de la gracia. Las doctrinas de la gracia fluyen del Evangelio. Primero el Evangelio y luego entenderemos. Por eso es importante también cuando predicamos a incrédulos. Hermanos, no prediquemos la doctrina de la gracia. Tengamos cuidado, prediquemos el Evangelio. Prediquemos la cruz de Cristo, el pecado y la salvación. No prediquemos no prediquemos a un incrédulo la predestinación, porque no lo va a entender desde el principio. No lo entendemos muchas veces ni los creyentes. Debemos predicar el Evangelio. El Evangelio es lo que trae salvación. El Evangelio. Por la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio, dice la palabra que vendrá el incrédulo a Cristo. Dicho esto, esto va a ser hoy un resumen muy por encima, muy básico de las doctrinas de la gracia, ¿vale? Y se dividen, como sabemos, en 5 puntos. Se sintetizaron en 5 puntos fundamentales, aunque abarcan muchísimo más, pero en cuanto a la salvación, a la cadena de la salvación, se dividen en 5 puntos fundamentales, que son, el primero, la depravación total o corrupción radical del hombre. El segundo, la elección incondicional. Tercero, expiación limitada o redención particular. Cuarto, la gracia irresistible o llamamiento eficaz. Y el quinto, la perseverancia de los santos. ¿Vale? Esos 5 puntos son fundamentalmente los que sintetizaron estas doctrinas. Esto recordamos que también es comúnmente llamado los 5 puntos calvinistas o los 5 puntos del calvinismo, ¿vale? Bueno, Calvino fue un teólogo de su época, era pecador, como todos, pero fue uno de los mejores teólogos de la historia y que mejor sintetizaron las doctrinas bíblicas. Independientemente, también sabemos que hay mucho polémica con ese tema, porque si tú eres calvinista, si tú eres arminiano, si tú eres no sé qué, hermanos, nosotros somos de Cristo, todos, y leemos a Calvino, y leemos a Arminio, y leemos al otro, y el Señor nos da el entendimiento de lo que queremos. Y no entremos en polémicas de calvinismo, porque eso por ahí les gustan las polémicas, pero nosotros, gracias al Señor, ya tuvimos nuestra época de polémica y ya nos dimos cuenta que eso no lleva a nada. Solamente seamos edificados los unos a los otros en amor y ya está, hermanos. Entonces comenzamos con el primer punto, depravación total o corrupción radical del hombre. Se puede llamar de las mismas dos maneras. Pongo estos 2 títulos en cada punto porque originalmente es depravación total, por ejemplo en este punto. Pero luego, digamos que se pusieron, es el mismo significado, ¿no? Con otras palabras para entender mejor. Porque claro, no era la misma forma de hablar en el siglo XVI que ahora en el siglo XX. Ha cambiado la forma de hablar, ha cambiado el lenguaje. Entonces entendemos mejor poniendo estos sinónimos, ¿verdad? Por ejemplo, depravación total puede ser ya por el título difícil de entender. O puede ser algo demasiado brusco de entender. Incluso si nos vamos al punto cuarto, que es al punto 3, que es la expiación limitada. Se puede entender como que es que la expiación de Cristo estuvo limitada. Un malentendimiento no quiere decir eso, expiación limitada. Por eso le ponemos también el sobrenombre redención particular. Ya cambia el sentido, ya se entiende mejor. Redención particular. Él te redimió a ti, me redimió a mí, te redimió a ti. Al que está en Cristo le redimió. Entonces, la depravación total o la corrupción radical del hombre, ¿qué significa?
Lo que dice esta doctrina es que como resultado de la caída de Adán, como hemos hablado antes, toda la raza humana está afectada. Desde el principio, toda la raza humana está afectada. Toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Estamos muertos. Dios creó a Adán y Eva perfectos y solo les dio una ley que debían obedecer. Como leemos aquí en Génesis, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol. Es más, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Fijaros la ley que Dios le dio al hombre. Tienes todo, todos los árboles del mundo menos este. No, solo te pido que no comas de este. Los demás son tuyos. Fijaos cómo somos ya. Cómo el pecado, cómo la serpiente engañó. Porque el día que la comieres, le dice Dios a Adán, ciertamente morirás. Esto está en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Pero el diablo engañó a Eva y comió, como estamos diciendo. Comió del único árbol que no podía comer. Eso es lo que quería el diablo, ¿verdad? Y esta sedujo a Adán, el cual también fue culpable. No fue la culpable Eva. Él fue incluso más culpable. Porque él cayó en la tentación, en el pecado de Eva. Porque la obligación de Adán era estar con Eva. La obligación de Adán era estar con Eva y protegerla de la tentación. Y no permitir que ella cayera. Pero el pecado de Adán fue dejarla sola. Porque estaba sola Eva con la serpiente. Adán es la cabeza. Porque lo dice Dios en su palabra. Adán es la cabeza. Y como cabeza tenía que estar con Eva. Entonces, por si hay alguna confusión, si es verdad que Eva cayó primero, pero Adán es igual de culpable que Eva. Entonces cayeron los dos, desobedecieron a Dios, entrando así el pecado y la muerte en el mundo. Por lo que desde entonces el hombre está muerto espiritualmente y se deteriora físicamente también, hasta la muerte física. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entendedme bien, hermanos, no quiero decir que Adán sea el culpable de nuestro pecado, no. Adán fue el que empezó, pero nosotros tenemos la culpa de nuestro pecado, nosotros somos responsables de nuestro pecado. Nosotros somos responsables de nuestro pecado. En 1 Corintios capítulo 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre como nace, el hombre natural, de nacimiento. Y en Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí, hermano, ese eres tú, y ese era yo. Eso éramos nosotros, ese es el hombre natural. Esa descripción, ese es el hombre natural. Así nacemos, enemigos de Dios. Y hay muchos pasajes y versículos más que dejan claro que el hombre está muerto espiritualmente y que por sí mismo no puede ni siquiera buscar a Dios. Necesita recibir vida espiritual, porque está muerto. El hombre necesita recibir vida espiritual para poder acercarse a Dios. Por tanto, la iniciativa en la salvación, como en todo, la tiene Dios, no la tiene el hombre. En ninguna manera la puede tener el hombre, porque está muerto. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede levantar una mano y hacer una decisión. Un muerto no puede hacer nada. Necesita vida primero. Y esto nos lleva a la segunda doctrina, la elección incondicional. La elección incondicional, también llamada, cuidado con esta palabra, predestinación. Predestinación. Como el hombre está muerto en su pecado, todo esto es una cadena, hermano. Las 5 doctrinas están en orden, no están puestas así aleatoriamente. Es un orden de salvación.
Como acabamos de decir que el hombre está muerto en su pecado, está radicalmente muerto. Radicalmente significa de raíz, no es ninguna palabra extraña, quiere decir, la palabra radical significa algo de raíz. Y el hombre está radicalmente muerto en su pecado, es incapaz de iniciar una búsqueda de Dios. Por tanto, en la eternidad pasada, Dios eligió a ciertas personas para salvación. Dios escogió a las personas que iba a salvar desde la eternidad pasada. Eso es lo que dice la Biblia. La elección y predestinación son incondicionales. No están basadas en la respuesta del hombre, en ninguna manera. Están basadas en su perfecta voluntad. Porque el hombre es incapaz de responder a Dios. Está muerto. Ni quiere hacerlo tampoco, porque su voluntad está afectada por el pecado. El hombre odia al Dios verdadero de la Biblia. Muchos se crean su propio Dios, dicen yo amo a Dios, pero no es al Dios de la Biblia, no es al Dios justo, no es al Dios de ira, al Dios de justicia, es al Dios que se han creado ellos a su imagen y semejanza. Hay que amar al Dios verdadero, solo hay un Dios verdadero que es el Dios de la Biblia, se ha revelado en la Biblia. Todas las demás religiones, todo viene o de filosofías o de distorsiones de la Biblia. Es así. Como hemos leído, ha leído Salvi antes, lo vamos a repetir una parte. Está claro, ¿no? La elección aquí, como Pablo nos lo describe en Efesios, capítulo 1. Si queréis lo leemos de nuevo, pero vamos a leer solo desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestra decisión, no, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria al Señor. Nosotros no tenemos nada, todo viene de Él. Y en Romanos 8, el famoso pasaje, los versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero los predestinó y luego nos llamó por nuestro nombre. A ti, a ti, a ti, a ti, a mí. A nosotros. Nos predestinó y nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los mismos que predestinó, también los justificó. ¿Cómo? En la cruz de Cristo. Amén. Y a los que justificó, y esta es buena, bueno, todo es bueno, a estos también glorificó. ¿Estamos glorificados? No, ¿verdad? Todavía no estamos glorificados. Para Dios sí, porque lo ha prometido. Todavía no, pero estaremos, porque lo ha prometido. Y lo que Dios promete, lo cumple. Y está en pasado, los glorificó, porque Pablo está hablando, el Espíritu Santo por medio de Pablo. Recordemos que la Biblia está escrita por el mismo Dios, usando hombres, pero es escrita por Dios, y dice que también nos glorificó en pasado, nos glorificó, porque al mismo que llamó, le glorificó, al mismo que escogió, le glorificó. Él promete que al que escogió desde antes de la fundación del mundo, será glorificado y estará por la eternidad con él. Es una promesa de Dios. Y algunos dicen, pero si la salvación ya está predestinada por Dios y Él ya eligió de antemano a quién va a salvar, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué orar? ¿Para qué congregarse? Ya está todo hecho, ¿no? Ya está todo. Y Pablo contesta, Pablo, el Espíritu Santo, Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios, capítulo 1.
por la locura de la predicación. Dios ha prometido que va a salvar al pueblo que predestinó, pero Dios usa medios y Dios tiene un plan de salvación. Ahora estamos aquí. El partido lo tenemos ganado, pero tenemos que jugarlo. El partido está ganado, hermano. Al final la victoria es nuestra, por medio del Señor Jesucristo. Pero hay que jugar el partido. Y estamos aquí. Y nuestro reto es ser cada día más parecidos a Jesús. No vivir de cualquier manera. Porque es ese cambio de voluntad que ha hecho en nosotros. Dios decreta las cosas, pero usa medios para realizarlas, por lo que Dios es soberano y escoge salvar. Pero el hombre natural es responsable de no acudir a Cristo. El hombre natural, el que no acude a Cristo, es responsable de no acudir en arrepentimiento y fe. No digas en tu corazón, si Dios ya escogió de antemano, ¿para qué preocuparse? No, preocúpate. Preocúpate y mucho. Si tú no has ido a Cristo en arrepentimiento y fe, preocúpate y ve a Cristo. Ve a Cristo. Porque si no, si tú piensas así, vas de camino al infierno. Si piensas así, ya está todo predestinado. Yo me espero a que el Señor, a ver si estoy escogido o no estoy escogido. No, ve a Cristo. Ve a Cristo. Dios eligió a los que han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Y a Él le pareció bien usar el medio de la predicación del Evangelio para llamar a sus escogidos y darles vida. Por medio del Evangelio, los escogidos van a ir convirtiéndose, van a ir a Cristo. Como dice en Juan 5:24, de cierto os digo. ¿Sabéis cuando dice de cierto, verdad? El Señor, amén, amén. Esto es la pura verdad, es lo que quiere decir el Señor Jesús. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios manda, Dios decide, Dios es Dios. Por eso Él predestinó y escogió a los salvos, pero también decidió que el medio de atraernos a Él es por medio de su palabra. Por eso Jesús nos mandó ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Él no hace distinción. Él no dice ir predicar el Evangelio a los escogidos, porque nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Eso lo sabe Él. Dice predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto nos lleva, repito que estamos haciendo un repaso muy superficial, ¿vale? Se podría profundizar, ya vamos a ir profundizando más en sermones siguientes, ¿vale? La tercera doctrina, la tercera enseñanza. Recordamos que la palabra doctrina significa enseñanza. No, cuando hablamos, hay algunos que tienen como fobia a esa palabra, ¿vale? Pero no significa otra cosa que enseñanza. Decimos, vamos a ver una enseñanza de Pablo en este punto. Pues también podemos decir, vamos a ver una doctrina, porque es un sinónimo, ¿vale? La expiación limitada o redención particular. Como hemos dicho antes, expiación limitada se puede malentender. Hay muchos también pastores y predicadores que ven mejor la palabra redención particular más que nada para dar un entendimiento más correcto en el siglo que vivimos, ¿verdad? Y este es el punto que normalmente más cuesta entender, o más que entender, aceptar, debido a su carga emocional, ¿verdad? ¿Por qué? Explicamos. Como Dios determinó que solo ciertas personas debían ser salvas, como hemos visto, ¿no? En la elección de Dios. Si todas las personas fueran salvas, sería universalismo. La Biblia no dice universalismo. Eso es una herejía, que incluso hay por ahí algunos que la predican, pero eso es una herejía. No va a ser salvo todo el mundo. Cada uno y todas las personas del mundo no van a ser salvos, porque si no, no existiría el infierno o estaría vacío. Y la Biblia dice que existe el infierno y no está vacío. No está vacío. Entonces, como Dios determinó que solo ciertas personas debían ser salvas como resultado de la elección, en el punto anterior, Él determinó que Cristo debía morir solo por los elegidos. Evidentemente. Aparte de ser lógico, es normal, es claro, pero es difícil de aceptar, ¿verdad? Porque nos creemos más buenos que Dios. Muchas veces. Explico.
todos los que Dios ha elegido y por quienes Cristo murió, serán salvos. Todos por quien Cristo murió, serán salvos. Sobre esta doctrina hay muchos hermanos que con honestidad pretenden defender la justicia de Dios, diciendo que no puede ser que Cristo muriera solo por un grupo. Sería injusto y haría acepción de personas, dicen ellos. Pero la verdad es, primero, Dios no es injusto, porque lo justo sería que todos pereciéramos en el infierno. Si Dios hiciera justicia, en su infinita misericordia decidió salvar a un grupo, porque si Dios hiciera justicia, todos habríamos perecido desde Adán, ¿no? Simplemente cuando Adán cayó en pecado, bueno, pues voy a hacer justicia. Has pecado contra mí, yo te he creado para que no peques contra mí, me has desobedecido, fuera, extingo la raza humana y yo sigo tan feliz en mi hogar, por decirlo de alguna manera. Porque Dios, antes de crear el mundo, ya estaba. Dios es eterno. Y Él era feliz de siempre. Él era feliz. Y Él, en su infinita misericordia, por sus razones, decidió salvar a un pueblo. No porque lo mereciera, sino porque Él tuvo misericordia. Si Cristo murió, este es el punto 2, si Cristo murió por todas y cada una de las personas que han existido, existen y existirán en el mundo, todas estas personas serían salvas. Es decir, el infierno quedaría vacío, como hemos dicho, eso daría lugar, como hemos dicho, al universalismo. Porque la sangre de Cristo es suficiente, eso sí es verdad, eso sí está claro. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, a toda criatura. O lo que es aún más impensable, el infierno está lleno de gente por la que Cristo derramó su sangre. Si Cristo derramó su sangre y murió por toda la humanidad, por todos y cada una de las personas de la humanidad, en el infierno hay personas pagando por las que Cristo ya pagó. Es imposible. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios pagó en el lugar del pecador por medio de su Hijo Jesucristo. Dios pagó su deuda. Dios se pagó a sí mismo su deuda por medio de su Hijo. Una deuda pagada está pagada, no se puede pagar otra vez. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Consumado es la deuda, está pagada. Una vez y para siempre. ¿Cómo se va a pagar otra vez esa deuda en el infierno? No. El afirmar que la sangre de Cristo hace a todo el mundo salvable, pero sin salvar definitivamente a nadie, es lo mismo que decir que la obra de Cristo es imperfecta. Y que finalmente depende de algo más. De una decisión, de un ritual, de una obra, ya depende de la religión donde te vayas o de la historia donde te vayas. Es algo totalmente antibíblico. Porque entonces la salvación no sería por gracia. Vamos a ver. ¿Jesús es más bueno que el Padre o es igual de bueno que el Padre? Jesús es igual de bueno que el Padre. Totalmente bueno. Entonces, si Dios escogió a un grupo para que fueran salvos, Cristo tendrá que morir, tendrá que haber ido a la cruz por ese grupo, no por más, porque si no, sería como que Jesús es más bueno que el Padre. Y no es así, eso es ilógico, antibíblico. Perdón. Eso no es así. Jesús murió por los mismos que el Padre escogió. Jesús murió por los mismos que el Padre escogió. La Biblia dice que Cristo murió por su iglesia, los creyentes, su iglesia. En Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No por todo el universo ni por toda criatura, por su iglesia. Y de paso, este versículo no lo quiero dejar pasar con el tema del machismo, que por ahí nos dicen a los cristianos que si somos machistas, que si no sé qué, porque dice que la mujer queda en un segundo plano, ¿verdad? Un poquito en un segundo plano con respecto al marido.
Dios le ha dado un rol al hombre y un rol a la mujer. El rol de la mujer está muy claro en la Biblia, si es verdad, por supuesto, no es ni más ni menos que el hombre, tiene su rol. Y el rol del hombre no es ni más ni menos que la mujer, tiene su rol. Pero fijaos que aquí Dios manda a los maridos que, si es necesario, mueran por sus mujeres, como Cristo murió por su iglesia. Amad a vuestras mujeres de la misma manera que Cristo amó su iglesia, que dio su vida por ella. No sé dónde queda el machismo cristiano ahí. Pero bueno, eso es otro tema. Quería aprovechar ya que hemos leído este versículo para dejarlo aquí un poquito para reflexionar también, ¿no? Porque son cosas que están por ahí, son cosas que dicen, no, los cristianos son machistas, no, ¿qué va? Los islámicos son machistas. Los islámicos son machistas. Cristo dio su vida por las ovejas, que somos los creyentes, estamos diciendo. Aquí en este ejemplo nos pone el Señor como ovejas, ¿no? ¿Cómo que somos? Dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por las ovejas. ¿Y qué ovejas? Las que oyen su voz. En Hechos 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando aquí a los pastores, ¿verdad? Para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Él ganó a su iglesia con su sangre. En definitiva, sobre este punto podemos concluir que Cristo entregó por su iglesia y su muerte fue 100% efectiva. 100%, no un 98%. Su muerte fue 100% efectiva, porque absolutamente todas las personas por las que Él murió serán glorificadas, sin excepción ninguna. Es imposible que Cristo muriese por alguien que al final termine en el infierno. Es imposible. Es imposible, voy a repetir eso, que Cristo muriese por alguien que al final terminará en el infierno. Y si Cristo murió por todas y cada una de las personas que han existido, existen y existirán, estás diciendo que Cristo murió por personas que están en el infierno o que van a estar en el infierno. Herejía. La palabra dice que es herejía. Herejía no es que sea que haya que quemar a nadie ni nada, ¿vale? Herejía significa que es un error bíblico, ¿vale? Voy a poner solo un ejemplo de los argumentos que no aceptan esta doctrina. Ellos dicen, se agarran a uno de los versículos, uno de los versículos más conocidos, también esto es de los preferidos de ellos, en Primera de Juan, que estamos viendo las cartas de Juan, ya lo vimos. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Anda aquí, que ya se te ha caído el argumento. Por los de todo el mundo, dice. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, como siempre tenemos que ir al contexto de la frase. No podemos coger una frase y entenderla como nosotros queremos. Tenemos que ir al contexto de cómo está dicha esa frase, dónde, a quién, cuándo y de qué manera. Porque ellos dicen con bastante vehemencia que, ¿ves? Por los de todo el mundo, te lo está diciendo, te lo dice la palabra, pero cuando vemos el contexto, la realidad es que están malinterpretando el versículo y sacándolo de contexto. Lo están sacando totalmente de contexto. La frase todo el mundo no abarca a toda criatura que Dios ha hecho, porque entonces también los ángeles caídos compartirían la redención de Cristo. La palabra todo, en este contexto, significa a el mundo en su totalidad, no en su individualidad. El mundo en su totalidad, no en su individualidad como personas. Es decir, los creyentes, se refiere a los creyentes de todo el mundo, no solo los creyentes del pueblo de Israel. Estas palabras están dichas por un judío a judíos en el siglo I. Los judíos se pensaban que Dios solo iba a salvar a los judíos, que el Dios era el Dios de los judíos. En esa época los dioses eran los falsos dioses y todos estaban acostumbrados a que eran dioses terrenales. Estaba el Dios de Israel, estaba el Dios de Babilonia, estaban los dioses griegos. Y los judíos se creían que el Dios que estaba con ellos, que era el Dios verdadero, solo iba a salvar a Israel.
Y Juan les está diciendo, no, que Dios va a salvar a creyentes de todo el mundo, no solamente a los judíos, a creyentes de todo el mundo. De todas las naciones, de todos los tiempos, pero los creyentes, no a todas, cada una de las criaturas del mundo, por favor. Y ya pasamos al cuarto punto, porque si no, y esto que es un repaso superficial. La gracia irresistible o llamamiento eficaz. ¿Vale? Este es otro punto que el título también puede llevar a error, porque gracia irresistible parece que, o muchos también interpretan con ese título, creen erróneamente, que cuando oyen el Evangelio ya no se pueden resistir y se convierten. Y eso no significa eso. ¿Vale? ¿Ves? Hay muchas personas que resisten la gracia. Claro que resisten la gracia. Pero se refiere, la gracia irresistible se refiere a la gracia que recibe el escogido, no al no escogido. Y ahora lo vamos a ver. Por eso es llamamiento eficaz. Hay un llamamiento y un llamamiento eficaz. Aquellos a quien Dios eligió, aquellos por los que Cristo murió, los atrae a sí mismo a través de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. A los que Dios escogió. Dios hace que el hombre esté dispuesto a venir a Él. Cuando Él llama, el hombre responde. Pero si hemos dicho que el hombre está depravado, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, él no quiere ni puede ir a Dios, hemos dicho, ¿no? Dios le lleva en contra de su voluntad, que somos robots. Eso es lo que nos dicen a los calvinistas, que nos creemos que somos robots. No, no somos robots. No somos robots. Esto no quiere decir que Dios arrastra al hombre hacia sí en contra de su voluntad, sino que Dios, al cambiar su corazón por la regeneración, cambia sus voluntades y sus afectos. Y ahora el hombre sí quiere ir a Dios y puede, porque te ha cambiado, te ha dado vida. El hombre ya va por su propia voluntad, no con una cuerda, va porque quiere. Porque Dios ha cambiado tu voluntad, te ha quitado el corazón de piedra y te ha puesto un corazón de carne con su ley. En Juan 6,44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre que le envió, el Padre que te envió, hermano, hermana, te trajo. En Juan 6 dice, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí. Vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo el que llama, todo el que Dios le dio, vendrá. John Piper, el pastor John Piper, dice sobre esta doctrina, la gracia irresistible no arrastra a la fuerza a los que quieren entrar al reino. Más bien hace que aquellos que no quieran entrar estén ahora dispuestos a hacerlo. No arrastra a nadie a la fuerza, Dios. Como dice en Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, ¿por qué? Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Pero entonces, ¿Dios es injusto porque solo llama a los escogidos? De ninguna manera. Dios no sería injusto si desde la caída de Adán, como hemos dicho, los hubiera enviado al infierno y ya está, se acabó. No sería injusto, porque pecaron, son creación suya, pecaron, pues ya está. Como no seguís mis leyes, os destruyo. Perecéis en el infierno y ya está. Pero Él, en su infinita misericordia, decidió salvar a un grupo de personas. Y en su gracia común tener paciencia también con los que finalmente perecerán y darles la oportunidad de vivir ahora un tiempo aquí en la tierra. Él tiene misericordia en su gracia común también de los no creyentes, aunque vayan a perecer en el infierno. Porque la lógica diría, bueno, pues que vivan solo los creyentes, los que no están escogidos. Pero Él, en su plan de salvación, tiene paciencia también para el no creyente
Y es más, nos ordena amar al no creyente. Porque también, como vamos a ver ahora, nos obliga, nos manda a predicar a todos. Dios no llama solo a los escogidos. Dios no llama solo a los escogidos. Dios llama a todo hombre a que se arrepienta. Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero solo los escogidos responderán a este llamado. Juan 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y más adelante dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso dice el Señor Jesucristo. Mis ovejas, no todo el mundo, mis ovejas. Así como Jesús dice que sus ovejas oyen su voz, es como cuando un padre va al colegio a recoger a su hijo. Lo hablábamos hace poco comentando esta doctrina con Jesús. No sé si estaba Salva también. Estábamos comentando. Pues mira, es verdad, es que es como esto, el llamamiento eficaz. Imaginaros que un padre va a recoger a su hijo al colegio y está en la puerta el padre del colegio y ve a su hijo que está ahí con unos compañeros del colegio, con sus amigos del colegio, y están ahí todos hablando y todos ahí ya preparándose para irse, pero están ahí todos juntos. Entonces el padre le llama. Juanito, ven para acá. ¿Quién va a acudir a él? ¿Juanito o todos? Juanito. ¿Por qué? Porque oye su voz y le reconoce, ¿verdad? Ese es el llamamiento eficaz. Ahora, si va otro y dice, hijo, ven, pues pueden ir todos. Pero él dice, Juanito, ven. Y Juanito viene. Pues cuando Dios llama a su hijo va. Su hijo va. Su hijo viene. Ese es el llamamiento eficaz. Y además es su hijo para siempre. No es su hijo temporal. No es su hijo que pueda dejar de ser su hijo. Va a ser su hijo siempre. Aunque se porte mal, a veces. Aunque discutan de vez en cuando. Siempre va a ser su hijo. Y eso nos lleva al quinto punto. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. Que también se puede llamar, y sería más correcto, la perseverancia de Dios con los santos. No la perseverancia de los santos. Y ahora vamos a ver por qué. Aquellos que Dios ha elegido y ha traído a sí mismo a través del Espíritu Santo, perseverarán en la fe. Perseverarán en la fe. Perseverarán en la fe. Ninguno de los que Dios ha elegido se perderá. Ellos están eternamente seguros, como hemos cantado antes. Él nos sostendrá. Él nos sostendrá. Esta doctrina se conoce también por la de una vez salvo, siempre salvo. ¿Vale? Que tanto critican también por ahí, porque no la entienden, lo mismo, no la entienden, no la aceptan. Como no la aceptábamos nosotros antes, ¿verdad? Muchos de nosotros. Pero es lo que dice verdaderamente la Biblia. Es lo que dice verdaderamente la Biblia. Como hemos leído antes, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. La glorificación estamos por esperarla, como hemos dicho antes. La estamos esperando la venida del Señor, o si nosotros partimos antes con Él, estaremos con Él en gloria. Después de la resurrección, evidentemente. Y en estos versículos vemos que Dios promete que a los mismos que conoció, predestinó en la eternidad pasada, también los llamó y los glorificó. Y es muy curioso, como hemos dicho, que Pablo habla de la glorificación en pasado simple, porque es una promesa. Pero cuando la promesa viene de Dios, ¿verdad? Ya está hecha ya. Vamos a poner otro ejemplo del Padre y el Hijo. Otro ejemplo del Padre y el Hijo.
Si un padre va caminando por la calle con su hijo pequeño, 6 añitos, va a cruzar la carretera, el padre va a agarrarle de la mano al niño con fuerza, con firmeza, de manera que no pueda soltarse de ninguna manera, para que no le atropelle el coche, para que no perezca, para que no muera. El padre lo sostiene, el padre lo aguanta, el padre lo agarra. No es al contrario, no deja al niño que le agarre su mano, ¿verdad? No, Dios no pone así, el padre no pone así. Es que me voy ya. El padre no pone así la mano para que el niño le agarre y le deja. Y el niño, que no tiene conciencia, como nosotros no tenemos conciencia de cara a Dios, el niño puede soltarse de la mano y salir corriendo y le pilla el coche. No, el padre le agarra de la mano fuerte y le lleva. Le dice, por aquí, por ahí, venga, vamos, acelera, venga, rápido, venga, Juanito, vamos. Pues eso es lo mismo que Dios hace con sus hijos. Él nos tiene cogido de la mano. Él nos tiene totalmente agarrados. No nos va a soltar nunca. Porque nos protege, Él nos sostiene. Él nos guarda. Y aún le fallamos y nos sigue guardando. Y nos sigue sosteniendo. Pero bueno, entonces esto, ¿qué quiere decir? Que como ya soy salvo, ya Dios me tiene, ya Dios me va a tener para siempre, ya puedo vivir como quiera, ¿no? Ya puedo pecar, puedo... bueno, entonces como ya Cristo pagó, yo ya soy salvo porque yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces yo puedo ya emborracharme, puedo adulterar, puedo... bueno, vivir como quiera, ¿eh? Puedo ir a la discoteca, puedo... vivir la vida loca, ¿no? Como dicen por ahí. Eso es la herejía más grande, eso sí que es una herejía grande, llamada de antinomianismo o hipercalvinismo. Hipercalvinismo. No confundamos con el calvinismo. Hipercalvinismo. Que dice eso, que dice, como ya soy creyente, yo ya puedo vivir como quiera y puedo pecar, puedo adulterar, puedo emborracharme y puedo cometer toda clase de pecados, porque ellos dicen que Cristo ya murió, Cristo ya pagó y estoy libre para ello. No, hermanos, de ninguna manera, nada más lejos de la realidad. Eso solo nace de un corazón no regenerado. Si alguien piensa eso, su corazón no ha cambiado, sigue siendo incrédulo, sigue muerto en sus delitos y pecados. La evidencia de que un corazón ha sido regenerado es que ahora esa persona odia el pecado que antes amaba y ama la justicia que antes rechazaba. El regenerado ama el pecado que antes odia el pecado que antes amaba y ama la justicia que antes rechazaba. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevas criaturas, con nuevos afectos, con nuevas voluntades, como dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios nos regenera para santificarnos mientras estamos aquí en la tierra. En Levítico 19, hablamos del Antiguo Testamento, en Levítico 19 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. Y otro ejemplo del mandato de Dios a santificación en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios está aquí, ¿vale? Y está aquí, nada más. No está en sueños, visiones ni nada parecido. Está aquí, la voluntad de Dios. En conclusión, tenemos un Dios bueno, amoroso, que nos ha dado la oportunidad de redención después de haberle fallado. Él llama a todas las personas al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. A todas las personas las llama. Pero Cristo no vino para traer una posibilidad de salvación. Él vino para salvar. Cristo vino para salvar. Cristo no murió en una cruz
para esperar a ver quién decidía arrepentirse y creer. Bueno, venga, ve, ¿cuántos hijos vienen? No, ni tampoco Dios previó quién creería en un futuro, porque Dios no depende de ninguna decisión externa a Él. Dios decide, Dios no espera a ver quién quiere, Dios decide, Dios decreta, Dios es Dios, Dios es soberano. Cristo vino a salvar a los que el Padre le dio, como dice en Juan 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y así es, hermanos, un día estaremos con nuestro Señor por la eternidad, libres por completo de pecado. Ahí sí, estaremos ya libres de pecado. Gracias a su obra de redención en la cruz del Calvario, donde murió y cargó con todos los pecados de su pueblo, su iglesia. Todos los pecados de su pueblo. Mientras tanto, seamos uno, aún siendo muchos miembros, pero somos miembros todos del cuerpo, el de nuestro Señor Jesucristo. Seamos uno como Él y el Padre son uno, dice el Señor. En Juan 17 también. Y si alguien aquí está inquieto porque no sabe si es escogido de Dios, y a ver si yo no voy a ser escogido. Si yo no soy escogido, ya no tengo nada que hacer. No sabes si es salvo. No te estreses. No te estreses. Ven a Cristo, confiésale tus pecados, pídele perdón, porque si estás pensando eso con una preocupación real y reconociendo desde el fondo de tu corazón que eres pecador y que llevas toda una vida pecando contra Dios, Cristo de ninguna manera te echará fuera. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, no sabemos cómo podemos agradecerte tanta gracia, tanta misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Porque sin nosotros merecerlo, tú decidiste salvarnos, Señor, salvar un pueblo rebelde y enemigo tuyo. Y tuviste que morir, sufrir una muerte horrible, venir a respirar el polvo de la tierra, Señor. Mezclarte, en cierto modo, con el pecado, con los pecadores. Y morir en una cruz, una muerte horrible, Señor, para pagar por nuestros pecados. Y, Señor, en esa cruz tú recibiste la ira del Padre que era destinada para nosotros por nuestro pecado, Señor, para tu iglesia. Tú la recibiste en nuestro lugar, tú nos salvaste, tú nos redimiste, tú te pusiste en medio para quitarnos, Señor, y protegernos de esa ira justa del Padre, porque la ira del Padre es justa, porque Él de ninguna manera pasará por inocente al culpable, Señor. Él es misericordioso y su misericordia es a millares. Señor, tu misericordia es a millares, pero tú de ninguna manera pasarás por inocente al culpable. Y esa culpa que nosotros merecíamos, esa condena que nosotros merecíamos, la recibió tu propio Hijo, Jesucristo. Gracias, Señor, por librarnos y ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a estar en tu palabra, a estar en ti. Sabemos que tú nos sostienes para siempre, Señor, pero ayúdanos a parecernos cada día más a Jesús. Trae a más almas, Señor, a tu redil, que estamos, Señor, aquí esperando tu venida, Señor. Y estamos, Señor, sabemos que hasta que el último de tus escogidos no venga a Cristo, tú no volverás, Señor. Y tus tiempos son perfectos, pero nosotros te decimos hoy, Señor, vuelve pronto, Jesús, vuelve pronto. En tu nombre, Señor, y por tus méritos, oramos al Padre, Señor. Amén. Amén.